El norte de Israel está lleno de lugares que todo turista debe visitar, pues en Rosh Hanikra, que es la frontera israelí con Líbano, podemos encontrar unas hermosas grutas cerca del lugar. Por otro lado, los altos del Golán nos ofrecen unas vistas maravillosas, además de que estas montañas tienen un importante papel en la historia de Israel. El Kinneret tiene su encanto, y es importante tanto en la historia judía como en el mundo cristiano. Hoy, en Entrevista para Enlace Judío, el experto guía en turismo, Guido Goldberg, nos lleva a conocer estos magníficos lugares en el norte del Estado de Israel. Hola Guido, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, tanto tiempo sin vernos, sin poder charlar y conversar. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo ahí por Ciudad de México? Muy bien, Guido, y estoy contentísima de que el día de hoy nos lleves al norte de Israel. Me encanta siempre viajar de tu mano, de tus explicaciones, siempre tan claras, y hay mucho que hablar respecto al norte. Bueno, vayamos primero a lo que es Rosh Hanikra, a la frontera. ¿Cómo es la frontera de Israel con Líbano? ¿Qué hay que visitar en sus alrededores? ¿Qué tan pacífica es la frontera? Wow, son muchas preguntas en una sola pregunta y no quiero extenderme, pero lo primero que vamos a hacer es irnos. Y cuando nos vamos de viaje, nos vamos para el norte, tenemos que saber que tenemos que tomarnos el tiempo. No podemos quedarnos con solamente una parte del norte. El norte de Israel tiene muchas cosas para ofrecernos, tiene una gran variedad, obviamente, de naturaleza y obviamente de historia, como es normal en Israel. En el caso que tú me estás comentando, que es Rosh Hanikra, es la frontera con el Líbano. Rosh Hanikra es un lugar precioso, donde tenemos un montón de naturaleza y específicamente tenemos unas grutas hechas sobre las rocas, unas rocas que son digamos, un material que es sedimentario, que el mar mismo hizo agujeros y esos agujeros se metió el mar y transformó en una especie de cueva donde el mar entra y sale. Es un lugar súper visitable, súper recomendable para ver un atardecer impresionante sobre el mar Mediterráneo. Eso es en el primer lugar. Me preguntas también por qué más podemos ver. Tenemos que pensar que la Galilea, o lo que estamos hablando en Rosh Hanikra en este punto, es lo que se llama la Galilea occidental, porque está sobre el Mediterráneo. Pero la Galilea se extiende de occidente hasta oriente, pasando por el mar de la Galilea, lo que llamamos el Kinneret en hebreo, y subiendo hasta las alturas del Golán, pasando en el medio por la ciudad de Tzfat, que ya visitamos en otro de nuestros videos. Para poder tenerlo en un contexto general. Y además me estás preguntando sobre las fronteras. Sobre las fronteras, te puedo decir que la frontera con el Líbano es una frontera que ha tenido diferentes momentos de la historia, diferentes situaciones. En los años 80 y sobre todo en el 81-82 ha sufrido la guerra que se llama Paz para la Galilea, en la cual Israel entró en el terreno del Líbano. Hoy en día hay una especie de silencio sin ser silencio, porque técnicamente no hay paz con el Líbano, y más de una vez al día y más de una vez a la semana suena de repente algún tipo de explosión, dado que el Líbano, en la zona sur en la cual se encuentra la frontera con Israel, está tomado por el Hezbollah, que es una de las organizaciones terroristas del Medio Oriente en general y sobre todo en el Líbano. Entonces, decirte que es una frontera tranquila, es decir, yo me acerco a Rosh Hanikra y no tengo miedo que nadie me pase porque hay una frontera que tiene una especie de franja de seguridad en la cual el ejército israelí lo está controlando. Pero si te pasás de la franja de seguridad que hace que las cosas no lleguen a este Israel, tenemos instalados en los bosques de los cedros del Líbano, ¿sí? Como decimos, el árbol importante, no por nada está en la bandera del Líbano, el cedro. Entonces, sobre los cedros del Líbano que hay ahí, están instalados los ejércitos terroristas del Hezbollah, que de vez en cuando, una vez al día, una vez a la semana, de vez en cuando, hacen explotar y tiran una bomba o algo así, y obviamente se corre cierto peligro. Pero a pesar de esto que estoy contando, durante el último año, los últimos años en general, no ha habido grandes acontecimientos a tener en cuenta que sí los hubo. Por ejemplo, en el año 2001 es cuando Israel se retira
de muchas zonas del Líbano en una forma unilateral, la famosa retirada hecha por Ehud Barak en el año 2001, que eso trajo sus consecuencias y hoy en día están estabilizadas y están tranquilas. Muy de acuerdo contigo, Guido. La verdad es que una frontera siempre es muy interesante de conocer. La frontera de Israel con Líbano, Rosh Hanikra, es sencilla, pero su hermosura está en las grutas que tenemos muy cerca, unas grutas muy especiales con el sonido del agua. No deben de dejar de visitar las grutas que están en el norte de Israel. Y otro elemento importante que tenemos en el norte son los Altos del Golán. Estos significan mucho en la historia de Israel. ¿Cómo hay que visitarlos y qué hay que saber de ellos, Guido? Ok, solamente para terminar el tema de las grutas y terminar el tema del Líbano, solamente contarles que también hay historia en el tema de las grutas, porque ahí pasaba un tren que traía las cosas de Estambul hasta Israel, y obviamente, bueno, ese tren ya no existe más. Pero eso es como para dejarles picando un dato histórico para que tengan ganas de venir a visitar. Claro. Pero vamos a pasarnos a las alturas del Golán. Las alturas del Golán son un territorio israelí que Israel recupera en el año 1967. ¿Qué es lo que quiere decir? Que entre el año 1948, en el cual el Estado de Israel se funda, y hasta el año 1967, en esos 19 años, las alturas del Golán van a ser nada más y nada menos que territorio sirio. En ellos viven muchos tipos de poblaciones. Israel, obviamente, a partir del año 1967, pobló toda la zona de las alturas del Golán para tener presencia judía en estos lugares, kibutzim, asentamientos comunitarios, moshavim, muchos tipos de asentamientos. Eso fue durante los años que van del 67 hasta el día de la fecha. Y antes de eso, no tuvimos oportunidad de vivir en el Golán durante la creación del Estado de Israel, pero sí a sus alrededores, es lo que es sobre el Kineret. Hasta el año 1967, Siria llegaba a tocar 30 metros antes de tocar el agua del Kineret. Y en la guerra, que se llama la Guerra de los 6 días, cuando Israel recupera las alturas del Golán y lo mete dentro del territorio israelí, ya directamente Siria se aleja sobre todo el territorio de la meseta del Golán, que son kilómetros y kilómetros y kilómetros de pastizales preciosos. El Golán es una meseta, es decir, que tú te subes y quedas en la planicie sobre la montaña, que si estás en los acantilados vas a poder tener la visión hermosa y preciosa del Kineret, la ciudad de Tveria, en día que se ve bien y hay buena visibilidad. Y además en las alturas del Golán hay muchos manantiales y hay muchos puntos de observación. En las alturas del Golán puedes subirte a colinas y a montañas donde puedes ver. Es el lugar ideal para hacerte un paseo en jeep. Es un lugar ideal donde puedes ir a ver y conocer cómo trabaja la agricultura israelí. Es un lugar ideal donde puedes aprender sobre el agua. Y obviamente es el lugar ideal en donde podés parar un minuto y decir, yo vi Netflix. Y en Netflix hay una serie de Eli Cohen. ¿Y dónde pasó toda la historia de Eli Cohen? Sobre las alturas del Golán. Sobre las alturas del Golán, en algunos lugares donde todavía nace lo que se llama el río Jordán. En realidad son 3 pequeños ríos que nacen en las alturas del Golán y el agua desemboca sobre el Jordán y el Jordán la lleva al Kineret y después vuelve a salir del Kineret el Jordán para llevar el agua sobre la frontera con Jordania y por eso se llama el río Jordán. El punto más alto que tenemos en Israel se encuentra en el Monte Hermón, que es al norte de las alturas del Golán, en donde también tenemos un lugar donde se puede, o el único lugar en donde se puede esquiar en Israel en invierno, ¿sí? Ahora que este video estamos haciendo en el mes de octubre, en el mes de diciembre se puede esquiar, diciembre, enero, se puede esquivar, y el agua de los deshielos del Monte Hermón van a ser el mismo agua que va a desembocar en el río Bañas y en otros 2 ríos más, y van a llevar el agua hasta el Kineret. Y del Kineret en adelante ya es para lo que se llama el río Jordán, que va hacia el sur. Muchas cosas más puedo decir sobre el Golán, pero quiero decir una sola cosa más, dado que estamos en el mes de octubre, como dije antes, la guerra de Yom Kippur. En el año 1973 el Estado de Israel va a tener que luchar y solucionar un pequeño conflicto bélico que se llama la guerra de Yom Kippur, que fue a lo mejor una de las guerras más difíciles que tuvo Israel,
Y sobre las alturas del Golán vamos a encontrar varios búnkers viejos. Y esto me da lugar a, perdón el tiempo que está tardando en contestar esta pregunta, pero me da el lugar a una pequeña serie nueva que salió hace un año en Israel y ahora en el mundo está dando vueltas, que se llama Yom Kippur. Acá en Israel la llamaron Sha'at Neilá, el momento de la Neilá, que es el último rezo del día de Yom Kippur. Y cuenta la historia, o una de las historias, que pasaron en las alturas del Golán en el año 1973, cuando este conflicto bélico va a ser parado en enero del año 1974, y hasta el día de hoy tenemos status quo entre Israel y Siria, que es la frontera en las alturas del Golán. Días de buena visibilidad, se ve perfectamente la ciudad de Quneitra, que es Siria, y días de perfecta visibilidad, hay alguien que puede llegar a reconocer las primeras casas de la ciudad de Damasco. Guido, mencionabas al Kineret, y el Kineret es otro elemento importante en el norte de Israel. Muchos rabinos grandes en la historia del judaísmo se han asentado en esta región. ¿Qué hay que decir y qué hay que saber del Kineret? Primero y principal hay que decir que el Kineret es una de las fuentes de agua dulce más importante que tiene el Estado de Israel, aunque hoy, lamentablemente, nosotros no lo utilicemos como fuente de agua dulce, es decir, no sacamos agua para tomar o para pasar a las cañerías del agua potable israelí, los que nos trae en un programa o en alguna entrevista, hablar sobre el tema de agua en Israel, que es todo un tema súper interesante que hay que pensar hablar acá en Israel. Hoy también justamente estuvo en las noticias de por qué Jordania no hace lo que se llama purificaciones de agua, etcétera, etcétera. Pero es para otra entrevista. Eso en primer lugar. Y dado que es una fuente natural de agua dulce, a lo largo de toda la historia, de ahora y de hace 2000 años atrás, el Kineret aparece en las fuentes judías y aparece obviamente en las fuentes de otras religiones también, como Mar de la Galilea, el lugar donde van a sentarse muchos de nuestros jajamim después de los sabios judíos, después de la destrucción del segundo templo, del segundo Bet HaMikdash, que tengo atrás mío el Kotel HaMa'araví, el Muro de los Lamentos. Entonces, durante los años que vienen después de la destrucción, en el año 70 en adelante, muchos se van a sentar en la Galilea, alrededor del Kineret, porque un asentamiento no puede vivir sin agua dulce y sin agua potable. Antiguamente, para ir de una ciudad a la otra alrededor del Kineret, no daban la vuelta como la hacemos hoy con el coche alrededor del Kineret, sino que subían a una barca, a una especie de balsa, y así es como se movilizaban de un lado para el otro, y así es como aparecen en las fuentes judías varias historias que tienen que ver con el Kineret. Así como grandes jajamim, grandes sabios del pueblo judío vivieron alrededor del Kineret, hubo un judío que se hizo muy famoso y vivió también a orillas del Kineret, que se llama Jesús de Nazaret. Aunque Nazaret no está sobre el Kineret, es porque es el lugar donde nació, pero no donde vivió. Ahorita mencionaste a Jesús, y bueno, es que el cristianismo es importantísimo en el norte de Israel. Platícame un poco, para todo el turista cristiano, ¿qué debe de visitar en el norte de Israel? ¿Qué no debe de perderse? Es así, el peregrino cristiano o católico, valga la pena decir que hay diferencias, pero el peregrino que cree en el Nuevo Testamento, en Jesús, debe de visitar el norte, porque es ahí donde donde vive Jesús, como dije antes. Hay un dicho que todo el mundo conoce que se llama nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Ese dicho es un dicho que tiene que ver exactamente con la vida de Jesús y con exactamente las aldeas alrededor de la Galilea y alrededor del Kineret, perdón. Porque Jesús de Nazaret nace en Nazaret, pero se va a transformar profeta, ¿en dónde? En Capernaum o Kfar Nahum, que es una aldea que está alrededor del Kineret. Cuando uno va a visitar este lugar, va a encontrarse que en la entrada dice bienvenidos a Capernaum, la ciudad de Jesús, porque es ahí donde Jesús va a hacer sus grandes profecías, sus grandes milagros y sus grandes historias. Millones, o sea, no millones, pero muchas de las historias pasan aquí. Hay varios lugares que son clave para el peregrino cristiano y católico en la visita en el Mar de la Galilea.
en el Kineret y sus alrededores. Y es un must, es un imperdible. Quien viene a peregrinar tiene que pasar a las orillas del Kineret, incluyendo algo muy bonito que se hace con el peregrino, que es subirlo a un barco, llevarlos en un barco, en un bote de madera, y dar una vuelta por las aguas del Kineret. Es algo impresionante, además cuando lo haces en horarios de sol subiendo, bajando, atardecer, anochecer, algo súper bonito. Entonces es otra de las cosas. Hay muchos de los milagros que están contados en el texto del Nuevo Testamento aparecen justamente porque fueron hechos a orillas del Kineret en todas estas zonas. El famoso caminar sobre el agua, la casa de muchos de los apóstoles, de los alumnos de Jesús, también están ahí. Y así también como sinagogas impresionantes que tienen 2000 años que podemos visitar ahí. Debemos recordar que las primeras comunidades cristianas son comunidades judías o judeocristianas, por así llamarlas. Esta respuesta, Guido, nos va a llevar a la siguiente entrevista. ¿Qué te parece si en una siguiente parte revisamos todos los lugares turísticos que hay para el cristiano o el católico que visita todo el Estado de Israel? ¿Te parece bien? Impresionante lo que se llama el camino del peregrino o la peregrinación. Podemos empezar a hacerla juntos y empezar a contarles a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a la gente que nos vea, todo esto y cómo lo podemos hacer. Sería impresionante, claro que sí. Guido, me parece muy interesante lo que me cuentas. Esta respuesta nos lleva a la siguiente entrevista. ¿Qué te parece si para una siguiente parte hacemos todos los lugares turísticos que la persona católica o cristiana que visita el Estado de Israel no debe de perderse? El Estado de Israel está lleno de lugares turísticos en el mundo cristiano y sin duda queremos tus recomendaciones. ¿Qué opinas? Me parece impresionante, estamos en la cuna de las religiones monoteístas y claro que sí que podemos hacerlo. No es pensar en un solo lugar, es todo un camino y el camino del peregrino. Y espero entonces sí poder hacerlo a partir de nuestra próxima entrevista con muchísimo gusto. Empezamos a planearlo desde Nazaret hasta en las orillas del Kineret y obviamente de las orillas del Kineret vamos a tener que volver hasta el lugar donde ven acá atrás, el Kotel, porque Jerusalén va a ser también parte fundamental de esta historia. Así que cuando digas, comenzamos. Claro que sí, Guido. Seguimos en contacto y muchísimas gracias siempre por tus explicaciones. Te mando un abrazo. Un abrazo grande y no dejen de seguir y actualizarse porque pronto abrimos fronteras y los espero, los quiero tener acá. Claro que sí, queremos aterrizar en Israel. Un abrazo, hasta la próxima.